Marcelino Carrasco, con estacionamiento propio. Teléfono 2525 3030. Estamos con nuestro invitado, le agradecemos mucho al director nacional su presencia esta tarde con nosotros, en virtud de las cifras que fueron divulgadas por parte del observatorio de este lunes próximo pasado. Yo lo consultaba sobre declaraciones realizadas por la vicepresidenta Topolansky, que dice que hay que desagregar los números de los homicidios para ver dónde están los problemas. Y planteó justamente, bueno, muchas veces se habla con liviandad, y se planteó en el torno al tema de los conflictos criminales. Dice así: el 60% de los asesinatos fueron causados durante los conflictos criminales, el 14% fueron producto de la violencia familiar, el 11% por rapiñas y el 11% por altercados espontáneos. Pero agrega, mi mayor preocupación, porque se habla con poca responsabilidad, es un pedacito del problema, es mucho más complejo. Esto sucede en Uruguay, en la Conchinchina, y también plantea el tema de los sicariatos subió y eso hace subir el índice de los homicidios. Le puse un mapa adelante con una cantidad de hitos. ¿Me deja ir a un móvil, director nacional? Volvemos entonces en instantes. Es Diego Piris, ¿verdad? Diego Piris, sí. El primero de los llamados. La localidad de hasta Villa Rodríguez entonces, y con esperanzas de poder encontrar a esta joven desaparecida. Bienvenido, Diego. ¿Cómo andan, compañeros? Así es, estamos a esta hora aquí en la Jefatura de Policía de San José, donde se está trabajando por parte de los investigadores para salir nuevamente hacia el campo, cercano a la zona de Ciudad Rodríguez, donde desapareció esta mujer de 30 años. Allí es donde se está centrando la investigación policial en base a algunos datos que dieron los vecinos, pero también en base a la triangulación del celular de este hombre en las horas posteriores a que la mujer fue denunciada como desaparecida. Hacia allí están apuntando los investigadores y de hecho están llevando un perro para tratar de rastrear restos humanos o personas vivas. Cualquiera de los dos era el énfasis que nos hacía la policía, justamente para que transmitiéramos a la población. Este perro está adiestrado para esas dos cosas y está buscando en la zona aledaña a la ciudad de Rodríguez. Primero estuvieron muy temprano a 25 kilómetros de distancia de este pueblo y después estuvieron a unos 45 kilómetros campo adentro buscando, porque allí también tenían información. Lo cierto es que en ninguno de los dos lugares surgió alguna pista que los pudiera seguir llevando hacia esta mujer. Lo que sí, ayer de noche se encontró en una zona cercana también allí a la ciudad de Rodríguez, como les decía, una alfombra manchada con sangre y también el jean de esta mujer. Esos son los grandes datos que maneja la policía hasta ahora y que está esperando que de Montevideo, de Policía Científica, envíen en cualquier momento y lleguen aquí las pericias que se hicieron sobre el auto de este hombre, donde se encontraron rastros de sangre, y de allí la policía sacó algunos datos que fueron enviados a Montevideo para poder cotejar el ADN de esa sangre que se encontró, a ver si finalmente pertenece a esta mujer que se encuentra desaparecida. De ser así, este hombre que se encuentra detenido, expareja de la mujer, que estuvo 4 meses de relación aproximadamente, tendrá que declarar en Fiscalía nuevamente en la tarde de hoy, y bueno, se le va a indagar respecto a qué hacía justamente, porque hay sangre de esta mujer en el vehículo de él. Luego se prevé, según nos dijo la fiscal, que se pudiera formalizar a este hombre, pero el dato sustancial acá es saber dónde se encuentra esta mujer que aún sigue desaparecida, que tiene 2 chiquitas en su casa de 8 y 9 años que la están esperando, y por supuesto toda su familia y toda la ciudad de Rodríguez, que está muy consternada por esta situación. Bueno, muy bien, muchas gracias, Diego. Por cierto, que la inminencia de la llegada de la noche hará que los desplazamientos y las averiguaciones en el campo puedan cesar de aquí a un par de horas nomás. Nos decía, veíamos declaraciones al mediodía de un vecino que salió a eso de las 8 como vecino a buscar, que es una zona donde no se puede transitar con vehículos, que hay hondonadas y que
bueno, en caso de que se quiera esconder... Sí, bueno, tenemos nada menos que al director nacional de policía, ¿no? Que es tiempo de parar de hacer conjeturas delante de él. No, pero también es un tipo de terreno donde si hubo allí el arrastre de un cuerpo pudo haber dejado rastros en la vegetación, en el camino. Sí, se están siguiendo varios indicios. Se está analizando el celular de la persona que está detenida y el laboratorio está trabajando con todas los materiales que se fueron enviados de San José para poder identificar plenamente los rastros que fueron encontrados, que se supone sangre humana, y sé que ya llegaron a un resultado que fue comunicado al fiscal del caso. ¿Se puede conocer o está bajo reserva o ya se conoce? En realidad está bajo reserva porque indudablemente hay una persona detenida. Víctor, ¿pero podemos confirmar que es sangre humana? Sí, es sangre humana. Perfecto. Bueno, eso lleva a varias situaciones. Pero aquí lo más importante que puede surgir y que puede adelantar la definición de este caso es lo que va a manifestar el sospechoso, el detenido, que bueno, que fue conducido a una pericia psiquiátrica solicitada por el abogado defensor. Y bueno, supongo que a estas horas volverá para ser indagado por la fiscal y bueno, en ese caso se determinará qué es lo que va a declarar y por ahí puede surgir algún otro elemento más que nos permita acercarnos a la definición del caso. No obstante, la policía sigue trabajando y rastreando en zonas en donde es posible que se pueda ocultar la persona que hasta el momento no sabemos en definitiva qué es lo que sucedió, pero que nos preocupa mucho. ¿Siempre está involucrado el director de policía en este tipo? Porque lo que veo es que tiene un conocimiento del caso muy detallado, es decir, que se ha estado ocupando personalmente o ha seguido de cerca. Sí, estos hechos siempre me son comunicados rápidamente y digo, durante muchísimos años, a pesar de haber estado en narcótico, trabajé en los casos complejos de secuestros y desapariciones en un rubro donde era especialista. Y bueno, conozco sí bastante de los trabajos que se realizan. Y por supuesto que tratamos de estar informados además para disponer que todos los medios y los recursos estén siendo aplicados correctamente, porque las primeras horas de estas situaciones son fundamentales. Claro. Entonces, por ahora se llegó a esa detención y bueno, estimamos que tengamos una pronta definición. Bien, es muy importante la precisión en torno a que efectivamente es sangre humana la que se encontraba en esa alfombra de ese vehículo, porque se planteaba que como la persona que está siendo interrogada en calidad de sospechoso y cuyo celular se investiga era cazador o es cazador, podía poder por allí generarse otra hipótesis. Así que le agradecemos mucho esta precisión y en la medida de lo posible también compartirla con nuestros televidentes. Este es su métier. Realmente. Esto es lo que usted... Sí, bueno, es lo que... Es lo que usted, si lo me que permite, fue mi es lo trabajo. que lo motiva. Es lo que a usted le gusta hacer. Sí. Digo esto porque lo estamos poniendo en este cargo, que obviamente es el suyo también, pero volvemos al principio, está en un cargo técnico y político. Sí, bueno... profesional y las político. Circunstancias definieron este cargo y bueno, si no estuviera, quizás ya estaba también fuera. Bueno, como decíamos, 60% de conflicto entre criminales. Lo saco de este lugar y lo pongo en el otro. Conflicto entre criminales, ¿es una especie de delito de segunda? Porque
No. ¿Son personas que son criminales y tienen esa dinámica para relacionarse? No. Primero, la primera definición es que son homicidios. Bien. Y que están determinando que tenemos un problema. Es decir, dentro... Ahora, indudablemente que en estos casos, en todos los delitos, las rapiñas también, por ejemplo, definimos la rapiña de bajo monto, las que son de oportunismo, las que son organizadas, las que hay una asociación de individuos, las que son más peligrosos, las que son más violentos. Y bueno, hay un montón de definiciones en realidad que se hacen. El Observatorio Criminal hace un volumen importante cuando cierra el año de detalles, es decir, transparenta, pero en realidad eso es una mínima parte de la información en realidad que nosotros trabajamos. Entonces, por eso se dice, no es tan fácil entender y estudiar estos casos, más con el agregado emocional, sentimental que tienen, y que todas son vidas humanas cuando hablamos de homicidio. Y sean delincuentes, no sean delincuentes, todas son vidas humanas y nos están dando, y están ocurriendo dentro de nuestra sociedad, como digo, y nos están afectando. Pero si vamos a desagregarlo para saber dónde tenemos los problemas, bueno, los problemas los estamos teniendo en el conflicto criminal. Ese es el mayor problema. Luego en la violencia doméstica. ¿No? Luego en las rapiñas. Eso, claro, eso, lo de la violencia doméstica, el conflicto criminal referido a los homicidios. A los homicidios. Ahora, de algún modo, no sé si no lo hablábamos con usted mismo, con el ministro, el conflicto criminal que crece hace que eso permee y tengamos un continuo que va, pongamos en la cúspide, a la organización criminal más sofisticada, hasta el rapiñero que va armado, dispara, entra a una estación de servicio, todo se ha vuelto más violento. Sí. ¿Hay vasos comunicantes, director, entre una cosa y la otra, entre el crimen organizado, el rapiñero que va al mercadito de barrio y de manera violenta? Sí, el principal vaso comunicante que ya ha ocurrido en casi todos los países y en nuestro caso ya lo observamos hace bastante tiempo, el vaso principal que los comunica es la cárcel. Ahí es donde existe la mayor comunicación, la copia de conductas y la reincidencia, que en algunos casos aumenta la violencia. Es decir, eso es lo que nosotros en el desagregue observamos. Luego hay otra situación criminal, que es el tema de las drogas. Las drogas incidieron en crear este nuevo escenario. Ahora, actualmente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay una contracción del mercado de las drogas. A pesar de lo que decimos, se va enquistando o se enquistó determinado tipo de venta de drogas que para nosotros es la pasta base, para definirla más rápidamente, no demorar. Sí, claro. Bien. Que creó un enfrentamiento entre los criminales. ¿Por qué? Porque se contrajo el mercado. Ya la prevalencia es la marihuana, es la cocaína, son las sustancias sintéticas. Y entonces el mercado se comienza a contraer y los delincuentes adentro de la cárcel determinaron y observaron que los delincuentes comunes, los que se dedicaban a delitos comunes, que el narcotraficante tenía dinero. Entonces dice, vamos a sacarle el dinero a este narcotraficante. O vamos a hacer como el narcotraficante. Vamos a imitar esa conducta porque vemos que es la que da mayor rédito. Y ahí comenzó un enfrentamiento que ya lo vimos hace bastante tiempo. Es decir, que el anterior director decía, desde 1900, en la década del 90, del siglo pasado, hasta el primer año, veíamos un altercado y enfrentamientos. Simplemente no morían. ¿Por qué? Porque era baja la intensidad de disparo, a veces era como un aviso, como una advertencia, no te metas acá, salí de acá, no hagas esto. Pero de repente esto cambió y se dijo no, y el enfrentamiento se recrudeció. Hubieron muchos secuestros
y que se pagaron con dinero del narcotráfico y dinero, es decir, que no fueron nunca denunciados, mucha extorsión y mucho rapiñas a bocas o depósitos de droga, y eso crea todo un conflicto general. ¿Y esos secuestros eran entre delincuentes? Entre delincuentes. Secuestros entre sí para extorsionarse entre sí. Y con familiares. Ahí es cuando muchos dicen, se rompieron los códigos criminales. Antes, cuando recién comenzaba mi actividad como policía, nos enseñaban que habían códigos, cada uno era buscar. Nosotros buscamos los policías, los delincuentes que eran de este palo, vamos, que vulgarmente lo decíamos, nunca se pasan. Si el que vende, por ejemplo, el que vende marihuana no pasaba a vender cocaína, el que vende cocaína se dedicaba a la cocaína. El que era rapiñero o asaltante era asaltante. Luego eso cambió, este panorama cambió totalmente. Entonces esto se volvió lo que hay un filósofo que, al leer un libro de un filósofo italiano que murió, Umberto Eco, en uno de sus últimos libros establece como la liquidez de las acciones, de la conducta. Se vuelve más líquido, es decir, hay más mezcla. Nos resulta más difícil entender y determinar la conducta violenta, criminal. Nos aparecen focos en lugares donde antes no los teníamos. Lo que ocurre, me da la impresión de que la vicepresidenta Topolansky decía, bueno, ojo que aumentaron los homicidios, pero no es algo que impacte directamente en el ciudadano común. Ahí está, yo hice la misma lectura. Claro, pero da la impresión de que todo tiene que ver con todo. Es decir, si de algún modo hay más rapiñeros, como dice el ministro, hay más delincuentes, hay más violencia delictiva, todo el delito tiene comunicación y todo se vuelve más complicado. Tiene comunicación y ese elemento es fundamental para nosotros y es el más difícil y más complejo de enfrentarlo. Porque tenemos tasas muy altas de esclarecimiento de homicidios en los otros, en los homicidios con otras características, y en esta tenemos menos tasas de esclarecimiento. O sea que el 50% aproximadamente, eso es un promedio. Más o menos. Se esclarece mucho más los de violencia doméstica, pongamos por caso. Por supuesto, o de altercados espontáneos. Claro. O de los que están vinculados a los grupos delincuentes. Claro, es difícil para nosotros si no recogemos a veces correctamente la escena del hecho o indicios. No tenemos testimonios, tuvo un ocultamiento, un silencio, claro, que bueno, que eso implica. Y también sí hay un interés cuasi organizado de determinados grupos de lograr zonas liberadas. Eso es un poco la respuesta también a lo que sucedía. Habían zonas, durante muchos años hubieron zonas que estuvieron como liberadas, como que no se las tocaba. Bueno. ¿Pero eso para el narcotráfico o para cualquier tipo de...? Para cualquier, es decir, fueron enquistándose determinadas zonas en la capital. Ustedes lo conocen, sí. Digo, no quiero nombrar el barrio. Está bien. Pero en esos lugares se pretendió que la policía, para entrar, tuviera dificultades, es decir, no se obtenía información, los vecinos no colaboran, porque a su vez son amedrentados, no es que todos los vecinos son delincuentes. Sí, claro. Bueno, entonces se da toda una sinergia social ahí que es muy compleja y que va transcurriendo como oculta a la vista de la mayoría de la sociedad y del Estado a veces. Entonces, no se lo ve como, bueno, son cosas que pasan ahí. Pero cada tanto aparece Pero de repente comienza a eso a extenderse. Entonces, cada tanto aparece algún episodio y todos quedamos estupefactos. Aquellas manifestaciones, no sé si eran frente a un juzgado, a una comisaría de la gente o un grupo de gente gritando delincuencia, delincuencia. El otro día con Leal, que la gente le reprochaba y le decía, vos sos antichorro, y él decía, pues sí, claro que soy antichorro. Y esas cosas tienen un impacto en la población. ¿Hasta dónde hemos llegado? Que hay gente que se jacta de pertenecer a la delincuencia y son grupos, familias, en algún caso vecinos de un complejo de viviendas. Sí, esas circunstancias son así, son como a veces utilizamos la salud para explicar un poco
Generalmente nosotros cuando tenemos síntomas de una enfermedad, muchas veces las esquivamos, no las queremos ver, observar, y bueno, y cuando la enfermedad me duele ya demasiado, bueno, ahí voy al médico. Y ahí, bueno, muchas veces el problema es bastante grave. Y bueno, y hay que estudiar y diagnosticar muy bien para ver cuál va a ser cómo salimos de esta situación. Le doy un par de datos, casi un termómetro tengo, hablando en terminología médica. Sí. Tengo un aporte de una televidente que dice Colón y Peñarol. Sí. Barrios complicados parece. Los robos a comercios y distribuidores se están dando todos los días. Soy distribuidora y trabajamos en una constante situación nerviosa. Se tuvo que armar un grupo de WhatsApp para avisarnos entre distribuidores y comerciantes a quién y dónde robaron para estar atentos. Hoy robaron a 2 en Coronel Raíz y Beisnes Irigoyen. Esta situación que pone a la gente como muy activa, por un lado, también la pone extremadamente insatisfecha. Sí. Evidentemente. Ahora, el mensaje es la insatisfacción es de todos, pero no podemos transmitírsela absolutamente a quien está de nuestro lado y nos está defendiendo. Al único que podemos recurrir cuando entramos en esta situación de emergencia. Es decir, yo no puedo ir y pelearme con mi médico porque no me gusta el diagnóstico y porque tengo determinados síntomas y no me gustan las recetas que me está dando. Entonces, quizás puedo cambiar un poco, pero generalmente yo respeto absolutamente lo que me está diciendo y trato de seguir ese camino. Entonces, acá no hay que olvidarse que quien comete el delito es un delincuente. Quien tiene la culpa es el delincuente. No la tiene la víctima, no la tienen los demás actores, salvo que fragantemente haya una omisión de actuar por parte de la policía. Y eso tiene que corregirse. Y eso tenemos todos los canales para decir, bueno, acá está faltando esto. Acá la demanda... Es decir, tenemos muchísimos canales para que nos llegue la información de la demanda como, de esa ciudadana, ese comerciante, que sabemos que están ocurriendo esos problemas. Pero bueno, el tema es bajar a tierra, entender cuál es y que salimos juntos o no salimos. O no salimos. Director Mario Lallera, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Seguimos atentos a la resolución de este caso o al esclarecimiento en torno a esta situación que involucra a esta ciudadana de Villa Rodríguez, que ojalá aparezca y aparezca con vida. Ahora vamos a hacer una breve pausa y luego nos vamos al departamento de Maldonado. Nuevamente el Hotel San Rafael, el Sotelo, yo lo dejo 10 días y se complica la cosa, ¿eh? Se complica, fue una Se complicó. Sí. Pero antes presten atención a la recomendación del chef número 1 de nuestro querido Sergio Puglia. Así como Puglia y usa queso rallado artesano, el mejor es queso, rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras, del tamaño que quieras. Apto para celíacos por estar libre de gluten. Queso rallado artesano está presente en Xi'an, tienda inglesa, Macro y los mejores comercios de plaza. Lo recomienda Sergio Puglia en todas sus comidas. Queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama artesano. www.artesano.com.uy. Time to close